Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jason Pacheco, soy de cuarto semestre de atención prehospitalaria de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y en el día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, los factores de riesgo, aquellos factores que agobian a los trabajadores y más que todo en la zona industrial. En el día de hoy estaremos entrevistando a alguien muy popular en el barrio Pozón llamado Jaime Mercado. Jaime Mercado es soldador, experto en su arte y tiene desde hace varios años una microempresa de metalmecánica. Con ustedes, Jaimito. Un placer. ¿Hace cuánto tiempo usted tiene el taller de soldadura? 5 años. 5 años, wow. ¿Y tiene trabajadores? Claro, no. Los trabajadores. ¿Alguna vez ha escuchado el tema de los factores de riesgo? Sí, claro. No. Esa actividad que usted ha escuchado hace mucho tiempo, lo queremos retomar hoy, para así poder plantear acciones mitigantes y mejorar su calidad laboral y su calidad de vida. Entonces vamos a empezar algo muy sencillo, que es identificar cuáles son esos factores de riesgo a que usted está puesto en su actividad como soldador y su actividad profesional aquí en el barrio. Empecemos diciendo de que los factores de riesgo se dividen en varios tipos, que son factores de riesgo eléctrico, mecánico, físico, psicosociales, higiénico, también lo que son los factores de riesgo químico y el factor de riesgo eléctrico. Paso a paso estaremos dando unas definiciones y al mismo tiempo identificándolos. ¿Con cuál quiere que empiece, señor Jaime? Empezar con una cortada trozadora. Con la trozadora, bueno. Un pequeño ejemplo de los factores de riesgo físico y al mismo tiempo factores de riesgo mecánico. Los factores de riesgo físico son aquellos como la luz, las vibraciones, el sonido. Entonces, este genera un factor de riesgo físico porque si ven, hace mucho ruido. Entonces puede producir daño a nivel de los oídos del señor Jaimito y de sus trabajadores. Entonces Jaime nos va a mostrar cómo hace su labor cuando va a cortar algún material. Sí. ¡Wow! ¡Qué técnica! Bueno, entonces, esto es un factor de riesgo también mecánico, porque genera un daño y es producido por una máquina. Esta máquina se llama la cortadora y la utilizamos para trozar, cortar materiales metálicos, hierro, acero, entre otras. Entonces, puede producir muchas lesiones, como son cortes de algunos miembros, como son las manos, también otras lesiones. Se puede partir el disco, como dice el señor, en su experiencia laboral, y causar daños a los trabajadores. Esto hace el factor de riesgo mecánico y al mismo tiempo uno de los factores de riesgo físico. Entonces, vamos avanzando y caminando en este recorrido en el taller donde Jaime y encontraremos otros factores de riesgo. Esto es factor de riesgo mecánico. Usted me va a mostrar más detalladamente su taller y dando más ejemplos de lo que son los factores de riesgo y todas sus clasificaciones. Ahorita hablamos un poco de los mecánicos y ahora vamos a hablar más de los riesgos que tiene su taller. ¿Qué más otro riesgo tiene su taller? En el está pulidora, también pulidora, varilla, apuntar a la varilla. Mira, Jaime nos dice que las varillas pueden cortar, así que también hacen parte de los riesgos mecánicos. Y ahora estaremos hablando sobre los factores de riesgo físico. También dijimos que las vibraciones, al igual que la luz, hacen parte de estos riesgos. Entonces, cuando un taller de soldadura, cuando una empresa está mal iluminada, va a generar unos factores de riesgo para la visión de la persona. Entonces, mostremos la iluminación del taller. Y estamos viendo de que está poco iluminada y se puede decir de que al mismo tiempo nos metemos con otro factor de riesgo, que es a continuación el factor de riesgo eléctrico. Bueno, en este momento mostraremos algo sobre los factores de riesgo eléctrico. Si podemos ver, no se cuenta con unas instalaciones eléctricas adecuadas, una cañuela o quizás un buen polatierra, y eso hace de que se pueda generar un cortocircuito al mismo tiempo de producir y aumentar el riesgo de electrocución. Entonces, una decadencia del taller es que hay que mejorar un poco las instalaciones eléctricas. Ya sabe, señor Jaime, tenemos tarea para esta semana de mejorar las instalaciones eléctricas. Sí, claro.
Hay que ir mejorando y cambiando. Además también tenemos que cambiar otra cosa, y cambiar ese abanico porque puede generar también otro factor de riesgo. Un mecánico se cae el abanico que está agarrado con un alambre, le golpea la cabeza y adiós, Jaimito, y se acabó la soldadura. Entonces ahora avancemos al factor de riesgo químico. Dale. Bueno, a continuación hablaremos un poco sobre los factores de riesgo químico. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Son gases, humos que pueden provocar lesiones a nivel de la vía respiratoria. También encontramos algo de la piel, como son los químicos de carácter líquido. Entonces, si ustedes ven, Jaime utiliza esta careta para producir, corta. Si pueden ver, Jaime utiliza esta careta para proteger su vista de los rayos que ejerce la soldadura. Al mismo tiempo se produce de esos gases tóxicos con un tapabocas, porque esos son factores de riesgo químico. Aquí encontramos un galón de pintura, que es un galón de pintura. Aquí encontramos un galón de pintura de aceite que lo utilizan para pintar las rejas. Entonces, esto para ligarlo utilizamos un químico que se llama thinner. Eso puede causar daño si cae en contacto con la piel, con los ojos, puede generar muchas lesiones y después podríamos arrepentirnos. Los factores de riesgo químico que se ven en el taller donde Jaimito es el humo que ejerce la soldadura y también los elementos que utilizan para pintar y darle esa capa hermosa que vemos aquí a la reja, que es pintura, anticorrosivo, y el thinner, que puede generar muchos daños. Acabamos de ver algo que se llama factor de riesgo ergonómico. La ergonomía estudia la postura y posiciones del cuerpo. Las malas posiciones, las malas posturas generan muchas lesiones musculoesqueléticas. Aquí vemos al señor Jaime que siempre que termina de cortar su varilla queda con un dolor. Entonces hay que ver esa zona porque las malas posturas pueden generar muchas lesiones y al mismo tiempo degradar la vida de la persona. Entonces hay que tomar acciones mitigantes como buscar asientos bien bacanitos, asientos ergonómicos para que usted realice una mejor labor. Bueno, ahora estaremos hablando un poco de los factores de riesgo higiénico. Te vamos a mostrar cómo está el taller para así ver qué se puede hacer, qué soluciones podemos dar. Si podemos ver, yo me tropiezo, casi me caigo. Hay muchos objetos en el piso, hay muchas cosas inflamables que según la triada de los fuegos se puede generar un incendio. Encontramos cosas de madera como esta cuestión de la cama. Encontramos una máquina de soldadura que el señor Jaime no la está utilizando porque la tiene por ahí guardada. Encontramos muchos objetos, tanto cortantes, punzantes, penetrantes. Encontramos químicos, encontramos madera, encontramos sucio, una bicicleta, encontramos puertas, una ventana. Y venga por acá, hay algo interesante. Encontramos un poco de objetos cortantes que pueden propiciar una lesión. Si usted va caminando, se tropieza y se corta. ¡Ay, se tropezaron! ¿Quién? Ay, por entrar en chancleta. La varilla. Si podemos ver, hay que buscar otras prevenciones como es usar el zapato adecuado en este taller, ya que el desorden puede generar lesiones. Bueno, aquí encontramos una pequeña hamaca donde el vigilante del taller se acuesta todas las noches para dormir, y vemos de que en un lugar de esto que tiene muchos factores de riesgo como son tipo eléctrico, mecánico, ergonómico, de iluminación, riesgo físico, factores de riesgo de higiene, es malo de que una persona esté aquí adentro. ¿Por qué? Porque puede generar una lesión, que tal que haya un incendio o que tal que haya un cortocircuito y pierda la vida por estar aquí.
el olor a hierro y a tiner me tiene mal. Entonces, una persona durmiendo aquí, inhalando todos esos gases, toda esa sustancia, inhalando todos esos químicos como eso, el olor a tiner, el polvo, el olor a hierro puede causar lesiones y todo eso va a parar a la vía respiratoria. Otros factores de riesgo son los factores de riesgo biológicos y psicosociales. En los psicosociales encontramos como el estrés de la labor. Señor Jaime, usted a veces cuando está muy cansado se siente mal. Claro, cansancio, sueño, todo eso. Sí, claro. No tiene ganas de trabajar. Mira, el señor Jaime se siente un poco deprimido, una jornada, una silla que alimentar, o sea, eso es el boom. Y como él es el empleador, quizás no tiene... Y además, como él es el empleador, él tiene bastante libre, usted se puede ir a rumbear un rato y ¿verdad? No, tampoco, hay que No. ser responsable. Mira, hay que ser responsable, eso es un ejemplo a seguir, por eso genera los factores de riesgo psicosociales, la responsabilidad y hace de que el estrés agobie porque una alta jornada de trabajo. Y en los factores de riesgo biológicos encontramos lo que es esa contaminación producida por microorganismos, bacterias, virus. Entonces vemos el ambiente laboral de Jaime no está aquí adentro con, digamos, con una poza o con aguas estancadas, pero señor Jaime, alrededor de su casa pasa algún caño, algo. No, nada de eso. No pasa algún caño. Bueno, eso fue todo por hoy aquí en el taller de Jaimito Flow, en el barrio Pozón, identificando los factores de riesgo. Con usted se despide Jason Pacheco y usted, En mi mercado. Jaime Mercado. Y esto fue todo para Heidi, la doctora de Salud Ocupacional. Dios la bendiga. Ah, mira, aquí vemos, este es el garrote con que... Bueno. Ah, este es el tubo de hierro con que el vigilante del lugar, el señor William. No, ya, hombre, ábrete. Señor. Vete, que. Señor William, ya, el señor William. Mentira, ahora sí vamos a grabar. Bueno, en